¿Qué tal, amables seguidores de la plataforma Punto Ciego Editorial? Estamos arrancando con una serie de podcasts aquí en este canal de YouTube. Les agradecemos a todos ustedes la amabilidad de que nos estén acompañando, y en esta primera emisión tenemos al licenciado Fernando Ríos, quien es aspirante a juez federal dentro de las próximas elecciones que se van a desarrollar para elegir a los nuevos representantes del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas al licenciado Fernando Ríos y agradecerle que sea él nuestro padrino en esta primera emisión del podcast de Punto Ciego Editorial. Licenciado, muchísimas gracias y bienvenido a su programa. Muchas gracias por invitarme, un honor estar inaugurando este programa, es un placer y un gusto tenerlo aquí junto a la audiencia. Muchísimas gracias, y también agradecerle a la productora Rayos Film, al equipo de producción que hace posible esta emisión, a Ramón Villegas y a todo su equipo, listos para entrar con todos los detalles de esta charla, entrevista que vamos a tener con uno de los aspirantes a uno de los puestos dentro del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Agradecerles a todos ustedes que nos acompañen, así es que los invitamos para que le den like, para que se suscriban a Punto Ciego y para que estén al pendiente de todos nuestros contenidos. Licenciado, antes que nada, bienvenido, y bueno, preguntarle, ya el próximo 1 de junio, listo para acudir a las urnas y emitir el voto en favor de los aspirantes a candidatos a ser elegidos para representarnos en el Poder Judicial. Ya estamos a la vuelta de la esquina, ya el siguiente domingo va a ser ese tan esperado, tan provocado, tan anhelado para algunos. Y tan debatido, inesperado, ¿no? Tan debatido, sí, o sea, mucha controversia sobre este día de elección del 1 de junio. Muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra, algunas esperanzas en este nuevo Poder Judicial, pero sí, sobre todo creo que esa es la palabra, debatido más que nada. En este sentido, vamos a iniciar por el principio. Fernando Ríos, ¿de dónde es originario? ¿Cómo es que nace el interés por el estudio de la abogacía? ¿Y cuáles son los orígenes del licenciado Fernando Ríos, que está buscando un puesto de elección, ahora sí un puesto de elección popular en el Poder Judicial de la Federación? Pues mire, yo soy de origen mazatleco, sinaloense por 100%, pero mazatleco de acá de la zona sur. Ahí nací, ahí crecí, ahí estudié hasta la universidad. Soy egresado de la Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. ¡Lobo! Lobo, totalmente lobo. Y siempre tuve esa aspiración por el Poder Judicial, por la justicia. A veces cuando uno es pequeño, sobre todo, no conoce las instituciones. Simplemente a veces uno siente una cierta vocación por ciertas actividades, pero el desconocimiento sobre todo los juzgados creo que no nada más pasa en los niños, sino también lamentablemente ya en la sociedad adulta. Entonces, pero siempre tuve ese anhelo, y cuando conocí o cuando me acerqué un poco más a las escuelas de derecho, me gustó mucho el ambiente, la manera de aprender, ese mundo de las leyes, de cómo uno puede ayudar a través de esta materia. Me parece también una manera muy gratificante, una profesión sana en ese aspecto. Y pues justo estudié Derecho, y cuando empecé mi carrera de Derecho dije, esta es la profesión que yo quiero, y sobre todo ingresar al Poder Judicial. Ese era mi mayor anhelo en aquel momento. ¿Cómo son los orígenes, la niñez? ¿Cómo fue la niñez de Fernando Ríos? Y que poco a poco lo fue encauzando para poder direccionarse hacia la licenciatura en Derecho en su momento. Pues tuve una niñez, ahora sí que puedo decir, feliz. O sea, fui un niño tranquilo, un niño apegado a la escuela siempre. Nunca fui niño rebelde, niño travieso. Bueno, eso digo yo, no sé qué dirán en mi casa. Pregúntele a su papá, a su mamá. Pero yo digo que era un niño tranquilo. Pero cierto, o sea, siempre lo he comentado ya incluso en otros espacios, pues creo que siempre todos somos víctimas de injusticias, o sea, siempre pasan cosas, ¿no? Y digo, como todos creo yo, justo pues a veces hemos sido víctimas de injusticias, hay abusos para los niños, vemos abusos hacia terceros,
creo que en todas las facetas de la vida, siempre a todos de alguna u otra manera nos toca ahora sí que ser víctimas en alguna parte, vaya. Y eso creo que lo experimentamos todas las etapas de la vida, de alguna u otra manera, insisto. Entonces digo, eso siempre me llamó la atención desde niño, ¿no? O sea, no dejarnos y siempre alzar la voz por lo que es justo o por lo que es correcto. Entonces desde niño siempre incluso trataba de hacer eso, ¿no? Dentro de mis posibilidades, no quedarme callado y tratar de hacer lo correcto. Y no nada más por mí, sino también por los terceros, por ejemplo, por los animales. Yo siempre he sido muy inclinado por los perros, por los más desprotegidos, vaya. Y siempre, a pesar de que en aquel tiempo, ahorita ya en este tiempo está como que más en auge la visión sobre los animales. En los 90, yo soy de los 90, en aquel tiempo la sociedad, creo yo, al menos donde yo me desarrollé, era un poco más, no se veían tanto sus derechos, se consideraban más cosas, vayas. No, no se les veía ahorita como ahorita que vemos a los animales en No eran tan empáticos. tan empáticos, sí, se les considera más como objetos, insisto. Y siempre trataba yo, incluso desde niño, pues de proteger, de ayudar, de colaborar en lo que podía en la naturaleza, en los animales, con las personas. Entonces le digo, cuando conocí que podía hacer eso a través de una profesión, pues me encantó todavía más esta que es la rama del derecho. ¿Cómo llega ese momento para decidirse por la carrera de licenciado en Derecho? Conociendo las escuelas, o sea, de hecho, cuando estaba en la prepa, estaba entre ser arquitecto, también me gusta la arquitectura, y el derecho. Pero justo dije, pues voy a acudir un día a una clase de escuela de derecho. Y fui a la UAS en Mazatlán. Y le digo, me encantó, o sea, ahora sí que creo que a veces alguna gente lo llama el destino, pero son cosas que a uno lo llaman a veces, de que no sabes cómo llegas ahí, pero llegas y sabes que ese es tu lugar. Entonces le digo, desde que tuve poco, si usted quiere, acercamiento hacia lo que es la rama de la profesión, me llamó demasiado el cómo se manejaban, el qué se aprendía, los temas que se tocan. Es ahora sí que le digo algo que me llama desde que tuve conocimiento. En algún momento, ahorita hablas de que fuiste muy empático con el tema de injusticias y que no te gustaban ese tipo de situaciones. ¿Sufriste algún momento alguna injusticia o viviste algún momento alguna injusticia en alrededor de tu familia como para decir, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, en el futuro y poder ayudar a la sociedad, a la gente, a las personas? Le digo, no considero así como tal cual, o sea, le digo, insisto, o sea, siempre las hay, ¿no? Desde que a veces alguien se nos mete en la fila de las tortillas. Porque puede ser algo inspiracional también, ¿no? Exacto. Entonces le digo, creo que no he sufrido como, o no sufrí de niño un episodio así como que usted diga un caso ahora sí que de telenovela. Pero le digo, pero siempre hay acciones, o siempre las vemos, o sea, por ejemplo, le digo, el maltrato animal, eso creo que siempre se ve, ¿no? El maltrato hacia la naturaleza, le digo, incluso, insisto, desde que alguien se te mete en la fila de las tortillas, creo que eso es una injusticia, al menos para mí, ¿no? O sea, estás formado, cada quien tenemos nuestro turno, vaya. Entonces le digo, no necesitamos a veces sufrir algo para ser empáticos. Ok, en ese sentido, ya estando estudiando la carrera, ¿cómo llega el contacto con el Poder Judicial? Sabemos que eres secretario administrativo, ¿no es así? Secretario de juzgado, proyectista. Secretario proyectista. Bueno, ¿cómo llegas a tener un contacto con el Poder Judicial y cómo es la manera en la que empiezas a involucrarte en esta carrera dentro de la abogacía y obviamente dentro del Poder Judicial? Desde el día uno de la escuela, yo siempre busqué esta oportunidad. Le digo, yo conocí al Poder Judicial, justo es el máximo tribunal de nuestro país, entonces para mí siempre fue algo que yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero aprender. Yo veía a las personas que están dentro del Poder Judicial, para mí, personas muy capacitadas, muy estudiadas y con esa amplia oportunidad de ayudar a la sociedad. Insisto, es el máximo tribunal del país, el Poder Judicial. Entonces yo dije, yo quiero ser parte de esa institución.
Y le digo, desde el día uno que yo entré a la escuela, yo buscaba la oportunidad. Yo le preguntaba a mis maestros, yo les decía, oigan, ¿quién conoce a alguien que me pueda ayudar a ingresar como meritorio? Porque en aquel tiempo era lo que podía aspirar un estudiante de derecho, pues es eso, hacer méritos. Incluso hacer méritos era difícil en aquel momento porque ocupabas a alguien que te recomendara, porque había muchísimas personas que incluso querían entrar con esa figura Haciendo fila, ¿no? haciendo filas sin pago, trabajando jornadas extraordinarias. Entonces digo, de esa manera yo buscaba desde el día uno que estaba en la escuela. Y digo, estuve tocando puertas, hasta que por fin algún día pude entrar ya como, pues en mi servicio social y en mis prácticas fue cuando tuve esa oportunidad de acercarme a la institución. ¿Qué hace un empleado meritorio en un despacho, en un juzgado? En un juzgado, ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es? ¿Cómo empieza a trabajar para poder empezar a sembrar y después cosechar la oportunidad de poder recibir un chance dentro del Poder Judicial? pues ahora sí que, digo, ya no existe actualmente la figura del meritorio, ya se reguló y Ah, cambió. ahora son becarios, ¿no? Ajá. En aquel tiempo sí existía la figura del meritorio y que hacía ahora sí que de todo. Lo que te pusieran a hacer y que estuviera dentro de Hasta ahí tu por los alcance, refrescos, ¿no? todo, todo, todo. Te ponían a hacer acuerdos, o sea, ahora sí que también dependía mucho de tu disposición y de la necesidad del juzgado. O sea, creo que como todo en la vida, pues había meritorios que a lo mejor tenían una gran capacidad y una gran disposición y disponibilidad y pues se aprovechaba y ya propiamente te ponían a hacer temas jurídicos, o sea, acuerdos, atención a los litigantes, comparecencias, hacer audiencias, transcripciones, de todo ya propiamente como si fueras un trabajador. Y había también meritorios que a lo mejor, pues, a lo mejor no eran tan dispuestos y como usted dice, pues a lo mejor que ir a la tienda, o sea, ahora sí que era una amplia gama en la que te podían desenvolver, ahora sí que dependía, insisto, de las capacidades y de la persona con la que te asignaban. ¿Qué tan importante es para un estudiante el comenzar a empaparse, no solamente en el Poder Judicial, sino también en cualquier despacho jurídico, por más sencillo y simple que sea, de lo civil, de lo familiar, de lo penal, en lo notarial, en lo administrativo? ¿Qué tan importante es que desde los inicios de su carrera comiencen a empaparse de lo que trata la actividad de la abogacía ya en el terreno real, en el terreno profesional? Porque una cosa es la doctrina, y en la doctrina lees y lees y lees libros, lees y lees autores, lees y lees a juristas, pero a final de cuentas cuando llegas a una oficina, a un despacho jurídico, la historia y la realidad es total y completamente diferente, porque ahí ya no solamente es trabajar con la doctrina, sino también utilizar mucho el sentido común. Es correcto, pues ahora sí que soy creyente de la frase de que la práctica es el maestro. Entonces, creo que es totalmente fundamental de que desde uno que está de estudiante trate de buscar esas oportunidades de practicar, porque ciertamente la doctrina se queda pequeña a veces en comparación con la práctica y vaya, el derecho, como la mayoría de las profesiones, todos los días se va actualizando y la doctrina no avanza tan rápido como avanza la sociedad, creo, a veces. Entonces, al estar ya en la práctica, al estar en un juzgado, en un despacho, ahí te topas con el avance de la sociedad que tiene todos los días. Todos los días hay una problemática distinta, una situación distinta y una manera de abordarlo distinta. Y obviamente la doctrina no avanza tan rápido como vamos avanzando en el día a día, ni las leyes, o sea, la sociedad, el problema de hoy es un problema distinto ya el día de mañana. Y, Y al de ayer también. y al de ayer. Entonces, los libros, la doctrina, los maestros, pues no van tan avanzados, creo yo, como la práctica. Y le digo, y sobre todo que ya en la práctica, aparte de empaparte de todos los temas nuevos, pues hay muchas cosas que uno no aprende en la escuela, o sea, en el día a día, desde hasta la atención, ahora sí que con los litigantes, con las personas, eso no se aprende en la escuela, la sensibilidad, el poder conocer los temas, el poder atender a las personas, el poder conocer cómo resolver los casos, ya creo que eso es distinto, porque nada más te enseñan el qué son los temas,
pero no te enseñan a investigar, no te enseñan a aplicar los métodos. Entonces, para mí sí es totalmente fundamental que los estudiantes se desenvuelvan en la práctica desde el día que inicien, si está en sus posibilidades. Bueno, Fernando, ya entrando un poquito en materia, ¿cómo es que te dan la oportunidad en el Poder Judicial? ¿A qué puesto llegas? ¿Cómo se da ese chance que tanto estuviste esperando y de tanto tocar puertas? ¿Cómo inicia tu aventura y tu carrera, vamos a llamarlo así, jurídica dentro del Poder Judicial en su momento? Inició desde que estaba en la escuela. Eh, yo le digo, anteriormente existía la figura del meritorio que se reguló con los becarios con el programa de prácticas judiciales, y ese programa inició cuando yo estaba estudiando aún, y dije yo, pues yo quiero ser parte de este nuevo programa. Y en aquel momento el juzgado de Islas Marías se había dividido, una parte lo habían traído a Mazatlán y otra parte se quedó en la isla. Entonces, como era un juzgado nuevo que se había ampliado la plantilla, yo dije, pues voy a hablar con el juez para que me dé la oportunidad como practicante, no como trabajador, como practicante. Entonces llevé mis papeles, hice mis entrevistas, cumplí con los requisitos y el juez me dijo, te voy a dar la oportunidad de ser practicante, voy a mandar tus papeles y ya te regreso la llamada cuando te acepten. Y a los días me llamó y yo dije, pues es para darme la oportunidad como becario, vaya. Y me dice, ¿sabes qué? No me han contestado sobre tus papeles, todavía está en trámite, pero tengo una oportunidad en la Isla María de oficial administrativo, que es, digamos, el puesto más bajo jurídico dentro de los juzgados o dentro del Poder Judicial. Y en aquel tiempo podía uno acceder incluso sin título, actualmente ya no. Entonces me dijo, tengo esta oportunidad en la Isla María, ¿te interesa? Si te interesa, pues te vas mañana en el barco. Entonces, digo yo, pues ahora sí, cuando uno no tiene un padrino, cuando uno no tiene pues sí, tantas oportunidades, la oportunidad se te presenta y la tomas, digo yo. Entonces dije, pues sí, me voy mañana, ¿no? La escuela y todo eso, luego me preocupo qué hago, pero yo me voy en el barco. Entonces, pues así inicié mi aventura en el Poder Judicial en abril del 2013, yéndome a la Isla María a trabajar. ¿Cómo lo tomaron tus padres? De bote pronto, pues la noticia impacta, ¿no? De Sí. decir, me voy a las Islas Marías, y decir las Islas Marías no es cualquier cosa. A final de cuentas es un reclusorio, es un penal, y bueno, hay que tratar con internos allá a final de cuentas, aunque están al aire libre, pero pues no deja de ser un reclusorio, ¿no? Sí, pues sí, digamos, su primera reacción fue no te vayas, ¿no? Esa fue la primera reacción. O sea, justo irte a un centro penitenciario tú solo, sin haber vivido fuera de casa, pues esa fue la primera reacción, pero le digo, pero ahí sí fui rebelde yo y dije, no, es que yo quiero tener la oportunidad, o sea, si no la aprovecho, no estoy seguro si se me vuelva a plantear otra o al menos tan rápido vaya. ¿Y fue fácil o difícil la llegada? Para mí fue fácil porque era lo que quería. Entonces, cuando uno es ¿Y lo el que, proceso de adaptación? pues le digo, fue difícil en cuanto a lo laboral, pero vuelvo a lo mismo. Cuando uno tiene ese gusto, ese anhelo, entonces es como que aunque todo esté feo, aunque sea lo peor, pues para ti lo ves maravilloso, porque estás cumpliendo un sueño, vaya, estás cumpliendo una meta, y en ese caso le digo, para mí era eso, una meta, un sueño, poder trabajar dentro de la institución. ¿A qué se dedica un oficial en las Islas Marías? Hacíamos, en aquel tiempo era más una cuestión administrativa. Como bien mencionó, eran internos los que estaban allá presos, y todos sus procesos pues estaban acá, digamos, en el continente, en México, en la zona territorial. Entonces, de todo el país mandaban comunicaciones o secuencias de su proceso y nosotros se las teníamos que comunicar a todos los que estaban ahí internos. Entonces, ¿qué hacía yo? El trámite administrativo, digamos, para darle trámite a las comunicaciones, y luego también hacérselas del conocimiento a los internos, hacer los trámites para traerlos, para llamarlos, para organizar toda la cuestión esa, empapelar los paquetes, prepararlos para regresarlos, para recibirlos.
Era un trámite administrativo, casi no era jurídico porque le digo, era más que nada como la comunicación entre lo que pasaba en el continente y lo que pasaba con ellos. Era más que nada eso, más administrativo y notificar, comunicarles lo que estaba pasando con su proceso acá. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando allá? 2 meses. 2 meses. ¿Y después regresas a Mazatlán? A Mazatlán, al mismo juzgado, le digo, estaba en la escuela, entonces el juez me dio la oportunidad precisamente por estar en la escuela de que regresara a Mazatlán para poder seguir yendo a mis clases de manera completa, porque allá pues básicamente lo que tenía era la oportunidad de trabajar, pero pues no estaba yendo presencialmente, o sea, hacia los trabajos, me mandaban las actividades que tenía que hacer, pero sí me ausenté ahí esos 2 meses de la escuela. ¿Fue difícil esa parte? No, porque le digo, porque insisto, para mí estaba cumpliendo otro meta y aparte que volvemos a la frase de la práctica es el maestro, sentía yo que estaba aprendiendo más, aunque fuera una cuestión administrativa, pero estaba aprendiendo más en ese poco tiempo, ya en la práctica, que lo que sentía yo que hubiera aprendido en el aula. Regresas a Mazatlán, al juzgado, y qué sucede dentro del ámbito laboral para Fernando Ríos, posterior a eso. Más crecimiento porque ya ahora sí ya estaba propiamente en un juzgado, ya, no, ya estaba viendo ahora sí que temas jurídicos, sentencias, suspensiones, o sea, todo lo que es jurídico, porque le digo, allá en la Isla María era más que nada administrativo de comunicar a los internos lo que hacían acá en el continente. Y acá en Mazatlán ya no era comunicar, ya era hacer, ya era diligenciar, ya era llevar ahora sí que todas las facetas del derecho. Entonces, fue un aprendizaje todavía mayor. Y Entonces, de ahí el brinco, ¿a dónde se da? seguí en Mazatlán como 2 años más y después me vine para acá, para Culiacán. Y aquí en Culiacán tengo 10 años, más de 10 años ya trabajando. ¿En qué área? Juzgados, juzgados, proyectista, haciendo Juzgado proyectista. proyectos de sentencia, propuestas de sentencia. Secretario proyectista, ¿no? Secretario proyectista. En juzgado Es el juzgado quinto auxiliar, así se llama, quinto de distrito, de juicios de amparo. juicios de amparo, eso es lo que vemos. Ok. Y en ese tiempo, desde ese tiempo estás ahí. Sí, ahí tengo 10 años, ahí me están aguantando desde hace 10 años en el juzgado ¿A qué aquí. te has topado ahí en ese puesto de secretario proyectista? ¿A qué se dedica el secretario proyectista? El secretario proyectista, su finalidad principal es leer los expedientes, analizar los casos y hacerle una propuesta al juez, en este caso yo tengo una jueza, de cómo debería resolverse. Yo analizo el caso, veo, lo estudio y hago totalmente mi escrito de sentencia donde le hago la propuesta de así se debería de resolver. Obviamente yo no tomo la decisión, la toma en este caso la jueza, ella decide, sale, cámbiale, cámbiale estos detalles o de plano cámbialo todo, ¿no? Vuélvelo a hacer, depende. Sin dar nombres y sin dar detalles o lujo de detalles, pero te has enfrentado a situaciones difíciles, complejas. Sabemos que pues en el juicio de amparo lo que más se maneja son temas penales, ¿no? Básicamente en su mayoría son enfocados a ese ámbito. ¿Alguna experiencia que hayas tenido en tu carrera en estos más de 10 años dentro de ese departamento? Pues siendo honestos, vemos de todas las materias. Creo que sí, pues sí hay muchas circunstancias difíciles porque ¿Cómo cuáles? ¿Podría mencionar alguna? sí, o sea, creo que dentro de los juzgados nos enfrentamos a muchas circunstancias. Una son las cargas tan elevadas de trabajo. La gente a lo mejor no lo vislumbra o no lo tiene en conocimiento, pero realmente en los juzgados federales el personal está ahí día y noche casi, porque hay casos urgentes, hay situaciones que tienen que salir rápido, o simplemente le digo, la carga de trabajo, o sea, leer tantos expedientes y tiene que salir, no es fácil. Entonces le digo, carga de trabajo es una. Dos, la situación, o sea, los asuntos, hay asuntos que son a veces más complejos que otros, y uno, pues eso, tiene que buscar la manera de dar el mayor beneficio, creo que a la sociedad. Ahí es cuando creo que uno tiene que buscar cómo resolver en mayor beneficio para la sociedad en general. Entonces, sí, son muchos los desafíos que uno se enfrenta en los juzgados. Sobre todo creo que para mí esos han sido los dos. El cúmulo de trabajo
y el resolver, tratar de siempre buscar, investigar, que es para tomar la mejor decisión y que ahora sí que todas las partes queden de una mayor, pues lo más conforme que se pueda, ¿no? Apegado a derecho, obviamente. ¿Alguna anécdota que hayas tenido? Pues hay de todo, Compleja, así que digas tú. Esta sí. sí me hizo llorar A ver, todos los días, pero pues, ¿qué le digo? Por ejemplo, creo que hay varios casos, por ejemplo, lo que a mí, digo, esos son a lo mejor de los más triviales, pero a mí me desgasta mucho en el día a día los temas que son de conflictos familiares. Esos son los que ahora sí que hay al por mayor y que trato de ayudar lo más que puedo dentro de mi ámbito, porque ahora sí que me rompe el corazón ver cómo las familias se distancian y cómo cada uno de los integrantes busca un interés personal cuando hay niños de por medio. Y que justo los más lastimados en ese caso no son los adultos que son los que están jaloneando el peleando. proceso, peleando, sino los niños. Y que nadie ve por ellos. A veces ni siquiera la autoridad que está llevando ese proceso. Entonces esos temas familiares para mí son los más desgastantes por eso, porque digo yo, ¿cómo es posible que a veces como sociedad no podamos ver eso? El desgaste que estamos causándole al niño, a la infancia, y esos son desgastes que ahora sí que les trascienden para toda la vida. Entonces, digo, para mí eso diría que son de los temas más, no, pues sí, desgastantes o que me causan un bajón emocional, por así decirlo. Y más cuando se tratan de sacar ventaja de una parte o de la otra, ¿no? Por querer afectar a una o a la otra parte, y a final de cuentas los únicos que terminan siendo afectados son los hijos, ¿no? En ese sentido. Sí, y que los usan ahora sí muchas personas como escudo, de que, te voy a hacer esto, pero mira, por el niño, ¿no? Por la niña. Entonces, eso sí, incluso alentaría a las personas que cuando acudan a alguna controversia o algún juzgado, pues sean conscientes pues de sus hijos, o sea, que el daño que le están causando a esos seres, que lamentablemente pues no se pueden defender, pero perciben y analizan todo lo que está pasando a su alrededor y están siendo dañados colateralmente. Muy bien. Entrando un poquito en materia ya electoral, en materia de lo que estamos por vivir el próximo 1 de junio, Fernando, platícanos, tu aspiración es a juez federal, y en ese sentido, platícanos cuál es el territorio que estás recorriendo en estos momentos. Me toca medio Sinaloa, 11 municipios, desde Nabolato, o así como dice el sinaloense, desde Nabolato hasta Choix. Entonces, Toda la todos, zona centro, centro norte y norte. sí, toda esa zona, 11 municipios. Culiacán no te toca. Todo menos Culiacán, Fíjate. Nabolato, Badiraguato, Choix, Mocorito, Angostura, Mocorito, Guasave, Salvador Alvarado, Juan José Sinaloa de Rivas. Leiva, Juan José Ríos, Ahome, El Fuerte y Choix. Exactamente. ¿Ok? ¿Y cómo ha sido el trato con la ciudadanía? ¿Cómo ha visto la idea de que el próximo 1 de junio van a elegir a representantes ahora para el Poder Judicial, así como lo hacen en su momento para presidente de la República, diputados, senadores, diputados locales, presidentes, regidores, etcétera? Fíjese que en mi trabajo de campo, o sea, andando a pie, veo que la mayoría de las personas tienen una opinión. Bueno, ahora sí que me topo con tres caras. La mayoría tiene una opinión favorable de que los jueces sean electos popularmente. Algunas personas ni siquiera tienen idea de este proceso electoral y digamos la tercera cara como todo, pues de las personas que están en contra de este proceso, que creen que no es la manera de arreglar la situación del Poder Judicial. Entonces básicamente esas son las tres opiniones que me encuentro, las tres caras que veo en esta elección. Y esa gente que cree que no es la manera de arreglar el tema del Poder Judicial, ¿cómo se lo expresa a Fernando Ríos en el tema de qué es lo que debe de ser lo más conveniente para poder elegir a esos representantes? Propiamente no llegan tan a fondo, más que nada el comentario más común es que los jueces no deberían de ser electos por voto popular
porque se le van a deber a un partido político. O sea, se ¿Y es tiene... así? Yo considero que no, digo, mm, escucho ese rumor, como creo que todos lo escuchamos, de que algunos candidatos los abriga algún partido, son parte de algún partido, lo escucho. Al menos en lo que yo he visto aquí en los candidatos de Sinaloa o lo que yo he visto aquí en la práctica, pues creo que nadie tenemos un partido político, todos andamos de manera independiente, todos tenemos el mismo piso y pues eso es lo que yo veo, al menos en mi práctica, ¿no? Si hay piso parejo entonces la elección para representantes del Poder Judicial. Le digo, al menos lo que yo he visto aquí, obviamente pues no puedo afirmar por lo que no conozco, ¿no? Hablo de lo que conozco y le digo, lo que yo conozco es al menos mi territorio, zona norte de Sinaloa y lo que me ha tocado ver y escuchar y presenciar. Creo que sí estamos en un piso parejo donde todos los candidatos pues estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, pues eso es lo que advierto. Digo, yo a esas personas pues lo que les comento es que porque le digo, siento que ese es el mayor miedo, de que ya vamos a estar influenciados por el grupo que nos llegue a poner, porque se tiene esa creencia. Y yo lo que les digo es, el tener jueces por elección popular o que el pueblo decida tiene también sus caras buenas. ¿Cuál es la cara buena que yo le veo? De que ya te le vas a deber a la sociedad. Creo que el llegar a ser juez por mérito propio, como todo tiene un arma de doble filo, ¿no? Que a veces sí son personas muy preparadas, pero también eso fomenta una cierta em, insensibilidad o se vuelven aparte como un poco egocéntricos, porque justo no me le debo a nadie y yo no tengo que resolver, no tengo que, lo que te resuelva para ti, pues me es indiferente, vaya, porque no me debo a ti. Entonces creo que eso a veces fomenta hacer el famoso carpetazo, porque pues no me interesa tu opinión, vaya, porque yo llegué aquí, no me debo a ti, no me le debo a nadie, ¿no? Entonces creo que ahora esta nueva reforma entre las caras buenas que le puedo vislumbrar es eso. Al ser electos por la población, nos debemos a la población. Y creo que la mayoría de los juzgadores se la va a pensar dos veces antes de dar ese famoso carpetazo y creo que se puede llegar a fomentar eso de tratar de resolver lo más favorable, de esforzarnos por resolver lo más favorable para las personas, obviamente apegándonos a derecho. Entonces creo que ese es un punto que creo yo que puede beneficiarnos a todos. Eso, al debernos a la gente, te vuelves más consciente de las necesidades de la gente y de atender a las personas. En ese recorrido territorial que ha hecho por los 11 municipios Fernando Ríos, ¿qué le dice la gente? ¿Qué siente la gente? ¿Qué transmite Fernando Ríos a la gente y qué le expresa la gente a Fernando Ríos en esta intención de conseguir el voto para este próximo 1 de junio? Pues yo me siento muy bendecido con las personas porque me han tratado muy amablemente. Digo, pues al momento de yo ponerme frente a la sociedad como candidato político, pues ahora sí que estaba mentalizado a que cualquier cosa puede pasar, porque digo, pues siempre hay opiniones divididas y siempre pues hay personas que a lo mejor no están muy de acuerdo con la situación y a lo mejor pueden llegar a incluso a ser ofensivas, vaya, esa es mi mentalidad que yo tenía al irme a exponer, ir dispuesto ahora sí que a cualquier situación, ¿no? Y la grata sorpresa que me he llevado es eso, que las personas me han recibido con demasiada amabilidad, con mucho amor y eso pues estoy muy agradecido de que pues me escuchan, me atienden, me tratan bien, me tratan con esa amabilidad. Y también hay personas honestas, o sea, simplemente si no están de acuerdo con el movimiento, o si ya tienen incluso algún candidato de su elección, pues me lo externan de una manera muy respetuosa y también yo lo respeto. Entonces le digo, eso es lo que me he enfrentado, a mucho cariño de las personas. ¿Ha sido bien recibido entonces? Siento yo que sí, digo, eso es lo que yo he sentido. Sin embargo, a final de cuentas, el contexto social que estamos viviendo hoy en Sinaloa no es el más apto para poder andar haciendo campaña en el territorio, andar tocando puertas casa por casa y andar
principalmente en municipios donde la situación social es bastante difícil en estos momentos, ¿no? Sí, totalmente. Esa ha sido ¿Cómo una... ha sido el trabajo ese? Pues ahora sí que andar con precaución y con la bendición de Dios por todas partes. Esas son las dos armas que he traído. Porque, digo, yo no soy de la idea de quedarme Con encerrado, ¿no? estampita y rosario, como decía un presidente. Ajá, así tal cual tengo que andar con la bendición y ya pues digo justo, yo no soy de la idea de andar con miedo, sino de andar con precaución. Entonces digo yo, pues el miedo no me va a paralizar ni me va a impedir hacer las cosas. Entonces yo salgo, todos los días me levanto, trato de acercarme a las personas y pues andar con precaución, o sea, ¿qué es precaución? Pues justo si hay una revuelta, pues no voy a los lugares donde hay alguna revuelta, trato de estar de día, de pues las precauciones que creo que todos los ciudadanos tomamos y pues hasta ahorita pues me ha ido, pues aquí estoy, sano y salvo. Excelente. En ese sentido, hablando un poquito ahora que sí, del juez que va a dictaminar la contienda, en este caso el Instituto Nacional Electoral, como que es muy disparejo el piso entre las elecciones para representantes populares y la representación ahora del Poder Judicial, porque ustedes prácticamente los mandan a la guerra sin armas, ¿no? Sin fusil. A ellos todo el recurso económico habido y por haber, y a los representantes del Poder Judicial, ráscate con las uñas, hazle como puedas, inviértese en gasolina, inviértese en comida, inviértese en tiempo, pero no hay recursos para poder hacer una campaña ni de difusión en redes sociales, ni mucho menos tampoco campañas o propagandas de difusión con pendones, con espectaculares o con trabajos en medios de comunicación. Sí, nos han dejado desprovistos, justo las personas deben de entender porque ahora que me acerco a territorio las personas me dicen es que no conocemos a los candidatos y creo que eso es importante que las personas sepan que no tenemos nosotros partido político, no tenemos financiamiento, no tenemos apoyo gubernamental, solamente lo único que se nos permite es el volanteo y usar nuestras redes sin pagar publicidad. Y obviamente el costo del volanteo pues va por nuestro dinero también. Entonces, he ahí donde lamentablemente creo que esta situación, aparte del perjuicio personal, es en perjuicio de la sociedad porque les ha impedido llegar a conocer este proceso electoral y sobre todo a los candidatos para la toma de la mejor decisión. Entonces, sí es una situación un poco complicada, pero le digo, pues ahora sí que pues son las reglas del juego y como candidatos pues las decidimos aceptar y Y las pues aceptaron, ¿no? A final de cuentas, por eso están peleando por el puesto. estamos aquí dando lucha. ¿Crees tú, Fernando, que el Instituto Nacional Electoral comenzó a difundir tarde la información sobre la próxima elección del próximo 1 de junio? Porque Fíjese, apenas hasta hace unos días, ¿no? Comenzaron a difundir información más clara y específica en las calles, con espectaculares, con pendones o con publivallas de la elección que está por venirse el próximo día, domingo 1 de junio. fíjese que ahí yo no le atribuiría totalmente al instituto, sino a la sociedad en general, o sea, a todos los órganos de gobierno, a los colegios, a las instituciones, o sea, creo que en general hubo una apatía de todos los órdenes. Entonces, ahora sí que creo que fue una apatía no nada más del instituto, sino de todos, como, incluso como ciudadanos. Porque vaya, creo que ni siquiera nosotros le exigimos a la institución, oye, demuéstrame quiénes son los candidatos, haz foros, o nunca fuimos nosotros los que le pedimos a nadie, ¿no? Entonces creo que para mí ni las escuelas, ni las televisoras, ni los colegios de abogados, o sea, creo que en términos generales fuimos apáticos en esta elección. Y eso sí me deja un poco un sabor de boca seco porque le digo, yo recuerdo, hablo por ejemplo de las instituciones académicas, cuando yo estaba en la escuela, pues la escuela buscaba que conociéramos a los candidatos, que escucháramos sus propuestas para tomar la decisión
Y ahorita ni siquiera las escuelas nos han permitido en su mayoría tener un acercamiento con los alumnos, los medios. Digo, algunos medios sí, también estoy agradecido con los que sí me han permitido, pero creo que ha sido muy poco los medios que incluso por una decisión propia deciden hacerlo. No ha habido, por ejemplo, aquí en Sinaloa creo que ha habido muy pocos foros, incluso para acá, para la zona norte, al menos yo no me he enterado que haya algún foro donde alguna asociación, algún colegio de abogados o alguien se interese en dar ese fomento, ¿no? Y pues de las instituciones de gobierno, pues creo que ha sido Ahorita casi... tocas un tema muy importante, el colegio de abogados. ¿Qué tan involucrados están los colegios de abogados en esta elección? Porque a final de cuentas, de ahí emanan todos los aspirantes a representantes del Poder Judicial. Pues le digo, siento, insisto, que en su mayoría ha habido mucha apatía. O sea, literalmente de toda la sociedad. Siento que ha sido muy pocas las personas que han buscado promover o incentivar esta elección. Entonces creo que pues el resultado lo tenemos ahí, ¿no? Que ahorita menos de una semana, le digo, todavía me acerco a las personas y muchas de ellas ni siquiera están enteradas que hay elección. Al puesto en el que estás aspirando, ¿cuántos candidatos son? Para el mismo cargo y mismo género que es masculino, hay otros 8 candidatos. Son 9 entonces. Somos 9 para Son juez 9. en materia mixta. Materia mixta. Ok. En este sentido, Fernando, preguntarte, ¿cómo te podemos localizar en la boleta? ¿Cómo podemos ubicar la boleta en la que apareces tú para poder señalar y cruzar el voto en favor de Fernando Ríos? El día 1 de junio, cuando acudan a las urnas de votación, les van a dar 6 boletas de 6 colores distintas. Cada color representa un cargo de los miembros del Poder Judicial que vamos a elegir. En el caso mío, que yo estoy postulado para ser juez, la boleta es amarilla. Yo vengo en el número 15, venimos acomodados por orden alfabético con un número consecutivo. No tenemos partidos, como ya mencioné, entonces ahora sí que aquí se vota por el candidato y no por el partido. Yo soy el 15 de la boleta amarilla. En ese sentido, de llegar a ser favorecido en esta elección, Fernando, ¿cuál es el compromiso que hace con la ciudadanía de llegar a ser juez federal en materia mixta? Tener sensibilidad, empatía, acercamiento y sobre todo que tengan la certeza de que yo no estoy vendido a un partido político o a alguna asociación. Yo lo que busco es resolver, como lo mencionaba, en interés de la sociedad, lo que más nos beneficia a todos, siempre y cuando, pues guardando lo que la ley nos diga. Entonces, ese es mi compromiso con la sociedad, saber que sepan que yo no estoy vendido y que sepan que yo lo que vengo a hacer es lo que sea lo justo para todos nosotros. Quedó grabado, ¿eh? No estás vendido. No estoy vendido. Quedó grabado. Grabado y escrito, ahorita se los escribo sin problema. Bueno, Fernando, ya por último, ¿algún mensaje que le quieras dejar a la ciudadanía, principalmente al territorio en el que estás participando, que es desde Navolato hasta el municipio alteño de Choix, pasando por el resto de los municipios? Sí, que este 1 de junio tomemos la iniciativa de ir a votar, que no dejemos que nos impongan candidatos. Yo menciono mucho ahorita esa situación de que, porque mucha gente dice, no, yo no voy a votar, o yo no me interesa salir, o me da flojera. Hay mil opiniones, ¿no? De hecho, pues en las elecciones normales hay mucha abstención al voto. Entonces, yo lo que les digo es, bueno, luego nos quejamos de que nos dan un servidor, de que tenemos un servidor público que decimos, ay, es que es corrupto, ay, es que está vendido, es que no está preparado. Entonces, ahorita que son las elecciones, es el momento que nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad de escoger al candidato más apto. Entonces, es lo que yo invito, que salgan a votar por el candidato más apto para que luego no nos impongan o no nos pongan a un candidato que no tenga la preparación suficiente, sobre todo para estos cargos que son tan importantes, que son los que nos van a defender de la autoridad y nuestros derechos. Pues ahí están las palabras, amables seguidores de Punto Ciego Editorial. Fernando Ríos, aspirante a juez federal en la papeleta amarilla, en el número 15, ahí lo podrán ubicar, así es que crucen su voto. Y bueno, salgan,
este 1 de junio a emitir su sufragio y obviamente decidan ustedes a los representantes del Poder Judicial de la Federación y no que el resto de las personas lo hagan por ustedes. Después nos andamos quejando de que por qué a veces la justicia es injusta con nosotros si nosotros mismos no tomamos las decisiones correctas para poder elegir a nuestros representantes. Hoy, el Nuevo México te invita a que tomes decisiones ya no solamente por los representantes a elección popular como presidentes de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes y regidores. Ahora también te abre la posibilidad de que puedas elegir a magistrados, jueces federales para que puedan ser los representantes del pueblo en el Poder Judicial de la Federación. Les agradezco que hayan acompañado en esta emisión a Fernando Ríos y por supuesto a su servidor Fabricio Urías. Esta es una emisión del podcast Punto Ciego Editorial. Los invito para que se suscriban en este nuevo contenido que estamos generando. Les estaremos trayendo más invitados, trataremos de estar semana tras semana con un invitado al menos. Y obviamente dejen sus opiniones en la caja de comentarios, compartan nuestro contenido y síganos en nuestras diferentes redes sociales, en www.puntociegoeditorial.com, en la revista quincenal Punto Ciego Digital y por supuesto también en nuestra página de Facebook Punto Ciego Editorial, así como también en Twitter Punto Ciego MX. Yo soy Fabricio Urías, no me despido de ustedes, sino hasta la próxima, agradeciéndole de antemano la amabilidad de que nos hayan acompañado hasta este momento. Aquí andamos al ciego por ciento y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.